Buenas tardes, Inge. Bueno, aquí vamos a mostrarle la práctica que quedó sobre sistemas operativos. Bueno, en este momento vamos a hacer la partición en grupos. Entonces, primero vamos a indicar, a ingresar el comando sudo fdisk espacio /dev /sdb para poder ingresar al menú y poder realizar la partición. Entonces esperemos que nos deje ingresar. En este momento vamos a ingresar el comando, que es sudo fdisk espacio /dev /sdb, y ahí aquí nos pedirá el password del usuario. Entonces ingresamos la contraseña y enseguida nos va a mostrar una opción para poder ingresar a nuestro menú. En este caso nos pide la letra M, entonces ingresamos la letra M y aquí nos muestra el menú. Entonces en este caso vamos a realizar una partición. Entonces necesitamos elegir la letra N, que dice añadir nueva partición, como lo vemos acá. Entonces ingresaremos la letra N. Entonces ahí nos va a mostrar que si deseamos qué tipo de partición necesitamos. Si necesitamos una partición primaria o extendida, en este caso vamos a necesitar una partición extendida. Elegimos la letra E. Por partición el número, o sea, por defecto va a ser el 1. Enter, seguimos, damos otro enter y aquí vamos a poder ingresar directamente en la cantidad de memoria que vamos a utilizar, porque anteriormente en el primer sector solo nos muestran sectores. Entonces, como debemos calcular como antes, entonces nos va a facilitar en este caso ya solo poder ingresar. En este caso vamos a ingresar más 5 GB, que va a ser la partición 5G. Ahí. Entonces en este momento ya creamos de 5 GB. Entonces tuvimos un pequeño problema, pero bueno, ya pudimos ingresar. Ya tenemos la primera partición de 5 GB. Entonces una vez más vamos a ingresar al menú. Vamos a crear otra partición N. En este caso vamos a elegir una partición lógica. En este caso va a ser de 2 GB. Entonces aquí, como ya nos mostramos, aquí nos muestran sectores y luego en gigabytes. Entonces vamos a elegir 2 GB. Entonces sería 2G. Entonces damos enter y listo, ya tenemos agregado tenemos agregado 2 GB. Luego que hayamos realizado la partición, nuevamente ingresaremos a crear de nuevo una partición más. En este caso también será una lógica. También será de 2 GB. Entonces vamos a mostrar ya una vez creado. Bueno, el primer sector ya nos mostró. Damos enter. Manches. Ya, aquí como tuvimos ingresamos del rango
mal. Primero ingresamos en la parte que era sectores, entonces volvemos a ingresar 2G. Entonces aquí nos salió mal esto, entonces 2G. Entonces ya ingresamos y se nos crea la parte lógica ya. Entonces ya tenemos la parte de lógica. Entonces vamos a mostrar las particiones que hemos creado. Entonces vamos a elegir M, menú y una P. Y entonces aquí nos muestra las particiones que tenemos. Una tenemos de 5 GB, luego de 2 GB y otra de 2 GB, que las 5, la SDB, las número 5 y la número 6 son lógicas, y la SDB1 es una partición extendida. Ya, una vez hecho esto, entonces ingresamos, guardamos, que es con la letra W. Entonces hemos guardado los cambios que se ha realizado ahí en la partición. Entonces una vez realizadas las particiones podemos ya formatear nuestro disco. Entonces vamos a poner sudo vamos a poner sudo ya, ingresaremos sudo. Bueno, aquí nos tuvimos un pequeño error. Ya, ingresamos sudo mk espacio mkfs espacio /dev mks espacio /dev usamos /, entonces en este caso solo vamos a eliminar las lógicas, porque la extendida no se puede eliminar. Entonces dbe, entonces dbe la número 5, entonces se formatea, se formateó el disco. Entonces una vez más elegimos el mismo comando y cambiamos a la 6. Y entonces listo, se encuentra formateado nuestros discos. Entonces una vez ya realizado esto, una vez hecho esto, entonces vámonos a dirigirnos a la carpeta. Bueno, en este caso enviamos el comando más de cd espacio punto. Tenemos un error aquí, entonces a ver cómo le podemos solucionar esto. Esperamos que nos pueda enviar. Ya nos puede enviar esto. Tenemos un problema, entonces vamos a tener que cerrar esto. Eso. Ya. Entonces ahorita, en este momento ya estamos en tuvimos un error, entonces nos vamos a dirigir a la fuente raíz. Entonces una vez más vamos a poner cd espacio punto y le vamos a dar enter.
a dar cd espacio punto y enter. Entonces nos va a enviar ya la raíz de la bueno, aquí le enviamos mal, entonces vamos a poner cd espacio punto y ahí sí ya nos va a bajar. Listo, estamos ahí. Entonces ahora vamos a ingresar a sudo mkdir y vamos a crear una carpeta llamada vies. Entonces creamos la carpeta vies. Listo, se encuentra creada esa carpeta. Luego de aquí, con el comando cd nos vamos a dirigir a la carpeta creada, la que es un nombre al que creamos con nombre vies. Entonces se nos va a subir a la carpeta vies. Entonces ahí pondremos el comando sudo mkdir transacciones. Entonces vamos a crear en la carpeta vies, vamos a crear transacciones. Entonces vamos a ver que espacio transacciones. Entonces vamos a crear una carpeta transacciones. Listo. Creamos y luego vamos a crear una carpeta que se llama clientes, en el cual, o sea, si prestamos la tecla hacia arriba, entonces ya nos muestra el comando, todo el comando anterior que escribimos. Y así, si seguimos presionando hacia arriba, entonces nos va a ir enviando los comandos anteriores utilizados. Entonces vamos a clientes. Listo. Entonces se crea la carpeta clientes. Entonces vuelta vamos a salirnos de vies. Entonces vamos a poner c punto espacio punto. Pero no esperemos a que nuestra computadora responda. Y le damos a dar enter y nos vamos a bajar nuevamente a la raíz. Como puedes ver, nuevamente estamos en la raíz. Ya una vez estando en la raíz, vamos a ingresar un nuevo comando. El nuevo comando va a ser sudo. En este caso, lo que vamos a hacer es vamos a montar nuestros discos. Entonces vamos a montar primero nuestros discos lógicos en las carpetas que hemos creado. Entonces vamos a poner sudo mont espacio dev. Vamos a poner la sdb, el número de la partición. Entonces sería sdb5 espacio slash vies, el nombre de la carpeta, y slash la carpeta, el nombre de la carpeta. Con esto vamos a montar nuestros discos duros, nuestras particiones en esas carpetas. Entonces, como va a ser transacciones, entonces nuestra carpeta que creamos en vies fue transacciones. Entonces vamos a montar ahí nuestro disco lógico. Entonces dice que no se encuentra, dice. A ver, tenemos un problema en mont. Creo que le puse mal. Transacciones. A ver, veamos algo se fue mal ahí. Dev. Ya. Tenemos aquí un error aquí en el dev. Nos falta una letra, entonces ya. Esto creo que es solo eso y ya tendríamos. Dev, le damos enter. Entonces listo, ya está montada, se encuentra montada esa. Entonces vamos a montar la siguiente también, la anterior. Entonces vamos a hacer el mismo comando, se va a realizar la misma operación. Entonces en este caso va a ser en el número 6.
vamos a montar la siguiente partición lógica. Entonces vamos a borrar, poner 6. Entonces en la carpeta en la dirección vías, en este caso vuelta va a ser en la carpeta de clientes. Entonces vamos a borrar esto. Listo, una vez borrado esto, borremos. Ya, voy a poner clientes y listo. Entonces vamos a darle enter y listo, se encuentran ya montados nuestras particiones en estas carpetas. Entonces nuevamente nos vamos a dirigir a la carpeta vías, espacio vías. Nos dirigimos a la carpeta vías. Ya una vez llegado acá a la carpeta vías, vamos a mostrarles nuestras carpetas montadas con las particiones. Entonces vamos a poner el comando ls espacio guión. A ver. Ya, entonces aquí nos va a mostrar las carpetas creadas. Ya, entonces nuevamente vamos a bajar a la raíz poniendo cd espacio punto. Entonces aquí vamos a añadir al usuario. Entonces vamos a añadir con sudo espacio añadir usuario user. Vamos a ingresar el comando sudo init user y el nombre del usuario, en este caso pongamos Dylan, y entonces le vamos a dar enter. Y entonces ahorita va a empezar a añadirse añadirse el nuevo usuario. Entonces nos va a pedir la contraseña. En este caso vamos a poner la misma contraseña que tenemos del primer administrador. Vamos a dar enter. Entonces nos va a pedir hay que repetir nuevamente la contraseña. Entonces aquí nos va a pedir los datos. Entonces vamos a poner todo, o sea, todo el nombre completo. Entonces sería Ismael Escobar. Ismael Escobar. Y listo. Entonces vamos a dar enter. Luego nos va a pedir el nombre del usuario, el nombre del número de en la room pusiste A1. ¿Qué? En la room. ¿Qué en el número en el room número? Ahí puedes poner cualquier cosa, loco. Esos son datos, no importa. Entonces, y en el número del teléfono también, ¿no? ¿Verdad? 921 ingresar. No mames. Entonces ingresamos 0.
09 91 46 24 53. Ingresamos el número de teléfono, entonces damos enter. Otro puede ser 032 86 4507. Ya, entonces listo, se encuentra creado. Error del código existente. Luego ingresaremos el comando user sudo user Mario. En este caso ponemos Carlos. Y entonces vamos a ingresar y vamos a ingresar los mismos datos. Entonces vamos a poner la misma clave, otra vez la misma clave. Entonces vamos Carlos Pérez, Carlos Vladimir Pérez. Bien, vamos 1, 2, número de teléfono, 09 91 46 24 53. Entonces home, vamos y vamos nos ingresamos ejecutivo, ingresamos en el ejecutivo, entonces vamos así. Entonces se creó, entonces una vez nuevamente vamos a añadir un usuario más, entonces ingresamos a vamos a marco, ingresamos lo mismo, la misma clave. Listo, entonces vamos, le usamos todo el nombre completo, Marcos Marco entonces ingresamos también, entramos un número de teléfono aquí y listo, también otro número y ingresamos este administrador va a ser el licenciado. Ya. ¿Cuántos usuarios tenéis que usar el perro? ¿Cuántos? 4.
4, 2 cajeros, 2 carteras y una escritorio. Bien. Cuando ingresamos otro más, entonces este sería buscar. Ingresamos, hacemos el mismo procedimiento, ingresamos la contraseña, repetimos la contraseña. Entonces ya tenemos esto, entonces ingresamos el nombre completo como hicimos anteriormente. Ya, entonces los números, también los números y también otro número. Y ahí entonces revisamos a ver si tenemos 4 usuarios. Tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos creado 4 usuarios. Entonces ya tenemos creado los 4 usuarios. Entonces vamos a añadir grupos. Entonces añadir sudo añadir group cajeros. Entonces se crea nuestro grupo. Entonces vamos a crear otro grupo de cartera. Y se crea. Y luego vamos a añadir el usuario a esa cartera. Añadir user. Entonces vamos a agregar los usuarios a esos grupos. Entonces serían sudo añadir user. Entonces revisaremos desde arriba qué usuarios nomás creamos. Entonces el primer usuario fue Dylan. Este será cajeros. Damos enter. Ya, entonces ahí nos muestra que dice que el usuario Dylan ha sido agregado a cajeros. Entonces luego vamos por el siguiente usuario, que es el siguiente usuario es Carlos. Luego va a ser Marco. Entonces vamos a poner ya. Entonces va a Carlos. Y se guarda ahí. Y
y se va a agregar el usuario. Entonces ya se agregó. Entonces seguimos los mismos. Entonces en este caso vamos a agregar a Marco. Marco va a ser a ir a la de cartera y se va a añadir. Ya, se agregó. Entonces vamos también con entonces ya tenemos totalmente agregado. Agregamos esas carpetas. Luego nos vamos a dirigir a la carpeta 10. Una vez en la carpeta 10 ingresaremos un nuevo comando que sería sudo. Mostraremos en 10 mostraremos las carpetas que se han creado. Ya, como podemos ver, ahí tenemos los dos que serían entonces en este momento ingresaremos a la de clientes. Ya, en orden de clientes vamos a mostrar vamos a mostrar ahí la administrador. Entonces vamos a volver a la carpeta 10. Luego vamos a bajar de la carpeta home. Listo, una vez ahí vamos al administrador DIL. Ya.
a ir a CD. Ya, uno es un administrador Dylan. Entonces vamos a crear una carpeta bis sudo mkdir bis. Entonces creamos eso, se crea, vamos a mostrar. Ya, una vez mostrado, entonces vemos ahí los permisos que tiene. Entonces como pueden ver, vamos a cambiar el tipo de administrador ahí. Entonces todo el comando, el sudo y como podemos observar ya tenemos que Dylan es que se cambió, que Dylan es el dueño de esta y puede acceder a esa partición. Vamos a ingresar el siguiente comando, sudo mostramos ahí y entonces ya se ha cambiado ya que Dylan Cajeros, entonces está en la carpeta de bis, entonces ya cambiamos ya.
que el administrador Juancho va a ser Dylan, entonces el administrador Dylan va a ser uno de los cajeros. Entonces ya una vez esto hecho, entonces vamos a bajar una vez nuevamente a Home, y con vuelta vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a ir al siguiente, que era Carlos. Carlos, espacio Carlos, y vamos a realizar vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces una vez ahí, entonces vamos a poner sudo mkdir bis. Voy a poner usamos nuevamente, nos olvidamos de crear la carpeta sudo mkdir bis. Entonces creamos ahí también una carpeta 10. Entonces aquí sí le ingresamos sudo chu Carlos 10. Entonces ya se está creado, como podemos ver. Entonces vamos a ver qué se ha hecho aquí. Entonces ya entonces aquí pondremos nuevamente, repetimos el mismo proceso que hicimos de arriba, que sea sudo ch añadir al grupo cajeros bis, y se agrega. Entonces ya está creado, y como podemos ver ya se agregó Carlos. Ya. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer que vamos a mostrarles. Bueno, vamos a hacer que entonces ya vemos que Carlos también es el Mr. Carlos está en la carpeta de cajeros. Entonces vamos a retroceder para realizar lo mismo con los demás usuarios. Entonces vamos al siguiente, que sería Marco cd Marco. Vamos a la carpeta, entonces vamos sudo mkdir
10, lo mismo. Ya. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces creamos eso, entonces luego ponemos bien, entonces ponemos aquí show marco 10, entonces se agrega ahí sudo show marco 10, entonces se agregó ahí. Entonces ya luego tendríamos que realizar el sudo cartera 10, entonces ya se agregó. Entonces vamos a mirarle que ya, entonces vamos lo mismo, hacer el mismo procedimiento con los demás. Entonces en este caso le muestro el último usuario, que sería cd Oscar. Entonces aquí vamos a igual a poner en sudo mkdir vies, tenemos la carpeta vies, luego una vez creada la carpeta vies, entonces ponemos sudo show Oscar 10, ya, entonces se agrega. Entonces luego ponemos sudo número de grupo, que el administrador Oscar sea de cartera una carpeta 10, listo, y se agregó. Entonces vamos a mostrar. Entonces ya se encuentra agregado. Como podemos ver que el usuario ya pertenece a la cartera. Listo, entonces aquí vamos a retroceder nuevamente a la raíz con c.punto y regresamos a la raíz, ponemos c.punto, regresamos a la raíz. Entonces luego nos vamos a subir a homes, de home. Entonces de aquí nos vamos a subir a la carpeta vies. Entonces
No, retrocedamos, punto, y aquí sí cd bis, vamos a la carpeta bis. Vamos a mostrar las carpetas, están aquí, y entonces ya podemos ver que tenemos ahí clientes y transacciones. Entonces no vemos que ahí no tienen no tienen ningún usuario asignado. Y entonces instalamos el comando donde escribo sudo para sudo mkdir vs. Entonces aquí vamos a agregar los cajeros de las transacciones. Entonces se va a agregar, entonces vamos a mostrar que ya el administrador Dylan va a poder administrar la carpeta cajeros en transacciones. Como puedes ver, ahí está el usuario Dylan en la partición de cajeros, en la carpeta transacciones. Y así vamos a seguir haciendo lo mismo. Se va a poner aquí en la carpeta cajeros. Ya, entonces aquí entonces vamos marco aquí vamos a agregar que el grupo cartera se vaya a la carpeta clientes. Y listo, ya podemos observar que todo se encuentra que el administrador Marco se encuentra en cartera, en la partición de clientes, y también el usuario Dylan se encuentra en cajeros, en la parte de carpeta de transacciones.
Entonces, sudo dev. Entonces vamos a darle en la carpeta vías vamos a poner la partición 1, que fue la de extendida. Entonces vamos a home, home AC. Ya como podemos observar, aquí ya se encuentran ya las tres particiones las dos particiones que creamos. Diseñados.
Bueno, y aquí ya podemos finalizar con esto ya, ya está todo terminado, pues ya podemos finalizar el programa y podemos ver que ya tenemos los clientes usuales. Bueno, eso ha sido todo por hoy sobre la partición en grupos.